La semana pasada habíamos quedado hasta el caso 36, entonces vamos a empezar a revisar el caso 37. De igual manera, antes de empezar, por favor nos dicen si nos están escuchando y si nos están viendo bien. Y si tienen alguna pregunta específica sobre el curso, ya si ustedes nos han estado enviando consultas directamente al chat que hemos estado contestando en estos días, pero si tuviéramos alguna duda en específico que les haya surgido en este par de días, pues lo pueden poner ahí en el chat o pueden activar la cámara y nos pueden hablar y así nos conocemos un poquitito más. Y si no, entonces pues damos inicio a la parte de revisión de audiogramas, tal y como lo hicimos la semana pasada. A ver si me cuentan cómo me escuchan primero. Ok. Bárbaro. Ok. ¿Y tienen alguna pregunta en específico o quieren empezar de una vez con lo que es la continuación de revisión de audiogramas? Ok, entonces vamos a continuar. Voy a compartirles la pantalla con la presentación. Tal vez hacer el anuncio de que próximo martes voy a estar en posiblemente YouTube. Será la plataforma hablando de adaptación protésica y las pruebas auditivas que se hacen previo a la adaptación protésica con Joseph García de Starkey Latinoamérica. Les estaremos informando por correo y por mensajes y también en redes sociales de esta actividad gratuita. Es una actividad gratuita que les vamos a estar compartiendo para que pues ustedes también tengan la oportunidad de compartir con nosotros por ahí. También quería comunicarles que ya la otra semana tenemos listos 2 masterclass, una de enmascaramiento y una de acufenometría. Estas clases son independientes al curso de audiometría que ustedes están llevando, sin embargo, nosotros como una cortesía en agradecimiento por haberse inscrito a este curso de audiometría, haber sido parte del primer grupo, les vamos a dar a ustedes esas 2 masterclass sin costo, gratuito, para que ustedes la puedan revisar y pues también podemos conversar por acá en las sesiones en vivo con respecto a esos temas en específico, que sabemos que pues que son temas que en algún momento pues pueden desarrollar un poquitito de interés. Les vamos a estar enviando por correo un código para que ustedes puedan ingresar directamente sin ningún costo adicional al curso que están llevando ahorita de audiometrías. Entonces, para que ustedes estén atentas al correo electrónico. Y por ahí también nos pueden dar retroalimentación con respecto al curso. Ya ustedes pues nos han hecho algunos comentarios con respecto a las presentaciones y pues todo es información importante para nosotros pues para mejorar las presentaciones, para mejorar el curso y pues para que ustedes también se vean beneficiadas y beneficiados con toda esta información. Entonces vamos a empezar con el caso en donde habíamos quedado la semana pasada, que era el caso 37. Ahí lo tienen en pantalla. Cuéntenme entonces, ya ustedes con todo lo que han estudiado, ¿qué interpretación de audiograma pondrían ustedes ahí en ese caso? Tenemos una lesión en ambos oídos. Está muy bonito. Creo que por ahí la semana pasada habíamos comentado un caso similar a este, pero no habíamos puesto un caso ya gráfico como tal. ¿Qué interpretación pondrían ustedes ahí en ese caso? Bueno, mientras vemos las respuestas, también quiero decirles que podemos hablar de otros temas, no solamente del curso de audiología, de interpretación de audiogramas. Si quieren hacer preguntas de audioprótesis o de impedanciometría, potenciales evocados, emisiones autoacústicas, también podemos aprovechar este espacio y con mucho gusto en lo que yo pueda ayudarles. Estamos para servirles.
Ok, Carolina dice hipoacusia neurosensorial leve con caída en 6000 en oído derecho. Hipoacusia neurosensorial moderada con caída en 6000 en oído izquierdo. Ok, perfecto. Ujú. Sí, me parece una lectura excelente del audiograma. Podríamos agregar que la audición en las frecuencias del área del lenguaje está conservada, principalmente en oído derecho. El perfil de caída en 6000 no es el clásico de la hipoacusia inducida por ruido y la asimetría tampoco. Sin embargo, por la forma o la morfología de la curva, podríamos inferir, y la edad del paciente, que en realidad tampoco es tan elevada, podríamos inferir que se trata de una lesión por ruido, principalmente en el oído izquierdo, pero también presente en el oído derecho. O sea, que podría tratarse, por ejemplo, de alguien como un conductor de autobús que se expone al ruido todos los días, principalmente del lado izquierdo cuando está conduciendo. Entonces tenemos una hipoacusia asimétrica, pero con énfasis en la frecuencia de 6000 y recuperación en 8, lo cual pues habla a favor de exposición al ruido. Vemos que las curvas de logoaudiometría están un poco acostadas hacia la derecha y la hipoacusia en frecuencias altas lo que nos produce es ese tipo de curva paralela a la normal donde el paciente discrimina bien, alcanza el 100% en la inteligibilidad, pero la curva logoaudiométrica se recuesta a la derecha, o sea que al paciente le cuesta un poco más con las listas llegar al 100% y por eso se nos recuesta un poco, porque el problema de comprensión se produce al haber desequilibrio en las frecuencias altas, lo que hace que tenga una dificultad para entender las consonantes de frecuencia aguda y confunda palabras. Entonces, doctor, ¿cuál sería el diagnóstico correcto para estos dos casos? ¿Podría ser hipoacusia neurosensorial leve con caída en 6000 a 45 decibeles, por ejemplo, en el oído derecho? ¿O hipoacusia neurosensorial leve con caída en 65, en 6000 a 65 decibeles? Me parece que sería una leve en el oído derecho, en frecuencia de 6000, y recuperación en 8, creo que es importante mencionarlo, y una moderada en frecuencias altas, énfasis en 6000, recuperación en 8 también, lo que habla a favor de un trauma por ruido. Y podríamos hablar también de escotoma en 6000 Hz. ¿Alguna pregunta con este caso en específico o continuamos? Dice, excelente lo de los potenciales, con mucho gusto. Y la próxima semana les prometo un case studies que va a estar bien bueno. Voy a tener hipoacusia funcional, vamos a tener acufenometría y esos casos van a estar bien interesantes. Los vamos a compartir con ustedes esta semana para que los lean y la próxima podemos discutirlos. Ok, vamos con el siguiente. Ahí, caso 38, dice, masculino de 38 años, hipoacusia izquierda de reciente aparición. ¿Qué tipo de interpretación pondríamos en ese caso? Muesca y escotoma son sinónimos. Estoy leyendo la respuesta de Débora y está perfecto con la muesca en 6000 Hz. Bueno, entonces, ¿qué diagnóstico ponemos ahí en el oído derecho? Bueno, vemos que tenemos unas respuestas que están entre menos 10 y 20, tanto en vía aérea como en vía ósea, es decir, que tenemos una audición normal en el oído derecho. Ajá. Dice que en el oído izquierdo, Carolina, hipoacusia neurosensorial leve con frecuencias medias conservadas. Ok, sí, porque vemos un comportamiento de caída en frecuencias graves, recupera en medias y vuelve a bajar en agudas un poquitito y recupera en 8000. Esta es una pérdida auditiva muy particular. ¿Qué diagnóstico pondríamos ahí en el izquierdo, doctor? Bueno, voy a repasar todo el audiograma porque me parece que hay datos interesantes. Débora dice, perdón, hipoacusia neurosensorial leve con recuperación en frecuencias medias. Muy bien. Sí, las dos lecturas están correctas. Es un paciente que tiene poca historia clínica, es muy joven, 38 años, y que solamente reporta una hipoacusia de reciente aparición del lado izquierdo. Vemos que en el lado derecho tiene una audición dentro de rangos de normalidad. Sin embargo,
llama poderosamente la atención la deflexión, el pequeño escotoma, la muesca que hay en 4000 Hz, que habla a favor de que ya esta persona ha estado expuesta al ruido en el oído derecho. A pesar de que se encuentra dentro de rangos de normalidad, digamos, al margen de eso, habría que hacer un audiograma anual y darle seguimiento a este paciente porque esta persona parece estar sufriendo un trauma leve acústico incipiente. Aunque se encuentra dentro de rangos de normalidad, yo lo dejaría en vigilancia solo por el oído derecho. Pero claro, uno de los criterios de la Food and Drugs Administration de los Estados Unidos es que un paciente que tenga una asimetría y una hipoacusia de reciente aparición de menos de 3 meses debe ser derivado o referido al médico especialista en otorrino. Y la morfología de esta curva tan particular, como la describen muy bien Débora y Carolina, es una hipoacusia con énfasis en frecuencias graves y frecuencias altas y recuperación en frecuencias medias de tipo sensorineural y totalmente atípica y asimétrica, que no se correlaciona con el oído derecho. En este caso, por los criterios de FDA y por la asimetría, es imperativo que este paciente sea visto por un especialista para descartar un trastorno retrococlear o un posible neurinoma de el oído izquierdo, de conducto auditivo interno, puesto que esta asimetría es completamente anómala en un paciente de 38 años. Llama poderosamente la atención. Vemos que el Weber, la prueba de Weber decanta o lateraliza hacia la mejor cóclea, lo que nos confirma que la lesión es sensorineural. Podríamos en algún momento confundirnos si no aplicáramos el enmascaramiento. Vean ustedes que el oído izquierdo está enmascarada, la vía ósea. La vía aérea no está enmascarada porque no cumple el criterio de más de 40 decibeles de diferencia entre la vía aérea del lado izquierdo y la vía ósea del oído derecho. Sin embargo, la vía ósea sí fue enmascarada para poder explorar este caso, ya que si no lo hubiésemos hecho, podríamos habernos confundido con una hipoacusia conductiva izquierda. Afortunadamente no fue el caso y se realizó el enmascaramiento. Recordemos que el enmascaramiento se pone en 15 decibeles por encima de la vía aérea del oído no evaluado, por lo tanto aquí se habrían usado entre 25 y 30 decibeles en el oído derecho de ruido enmascarante de banda estrecha para investigar el umbral por vía ósea en el oído izquierdo y constatar que la vía ósea cabalga, o sea que va junto a la vía aérea y que por lo tanto la hipoacusia es sensorineural. Confirmado por el Weber, porque el Weber lateraliza a la mejor cóclea, donde hay mejor audición coclear, mejor reserva coclear, y a pesar de la asimetría, el paciente todavía tiene una muy buena discriminación y una curva logoaudiométrica paralela a la normal, pero desplazada hacia la derecha, lo que quiere decir que se refleja una hipoacusia. Su umbral vocal está entre 15 y 20 decibeles, es compatible con el PTA o el promedio tonal audiométrico del oído izquierdo. Y el oído derecho tiene un umbral vocal de 10 decibeles, lo cual es compatible también con la audición dentro de rangos de normalidad, especialmente frecuencias del habla del oído derecho. De todas maneras, este es un caso que debe ser valorado con ya casi que urgencia, si no es que urgencia, por lo menos rápidamente por un especialista. Hay que hacer imagenología para descartar una hipoacusia retrococlear por neurinoma incipiente. Recordemos que el neurinoma es una tumoración del octavo par que se aloja en el conducto auditivo interno. Y habría que descartar esa posibilidad de no presentarse ese neurinoma, entonces tendríamos que sospechar de una hipoacusia súbita o incluso un Meniere en fase inicial. Hay que descartar todas esas posibilidades en ese oído izquierdo. ¿Tienen alguna pregunta específica con respecto a este caso? ¿O continuamos? Todo ok. Ok.
Caso 39. Ok, ¿qué interpretación tenemos en este caso? Dice que es un masculino de 2 años de edad, hipoxia perinatal, retardo global del desarrollo. Hipoacusia bilateral profunda. Sensorineural. Neurosensorial, ajá. Hipoacusia neurosensorial profunda. Ajá. Ok. Muy bien. Bueno, sí, en este caso, este es uno de esos casos típicos que encontramos, por lo menos en América Latina, de lo que conozco, en nuestro medio, en Costa Rica, Nicaragua y Panamá. Sobre todo en los países donde no hay detección temprana de hipoacusia. Ya hoy en Costa Rica tenemos una ley de tamizaje, pero todavía está en fase de implementación. Y en algunos casos vemos personas, pueblos, lugares del interior del país que nos llegan niños de 2 años que no hablan. Y cuando hacemos el audiograma, pues nos damos cuenta de que son niños que han tenido un retardo del desarrollo y un retardo del lenguaje, producto más que nada de una pérdida de audición no detectada en el momento del nacimiento y durante los primeros meses de vida. Y también tenemos casos en donde los pediatras dicen, dele tiempo, va a hablar pronto, es un masculino, los hombres hablan más tarde, y esto se va prolongando. Definitivamente lo que está anotando ahora Débora es muy cierto, es un excelente candidato para implante coclear en principio. Veamos que el timpanograma, la impedanciometría, el timpanograma nos da tipo A, lo que descarta que haya una patología concomitante, o sea que al mismo tiempo se pueda producir una otitis o una congestión de oído medio que nos pueda dar una hipoacusia mixta, sino que en este caso lo que tenemos es una hipoacusia sensorineural. Las respuestas por vía ósea son producto de la vibración. Vean que estamos utilizando, son vibrotáctiles, 40 decibeles, que es el máximo del audiómetro en 250, y 70 decibeles, que es el máximo del audiómetro por vía ósea en 500 Hz, y son las únicas respuestas por vía ósea que pudieron ser documentadas. Por lo tanto, se trata de muy posiblemente respuesta vibrotáctil. Y sí, definitivamente la reserva coclear, sobre todo del oído derecho, está muy comprometida. En el oído izquierdo hay un audiograma que nosotros llamamos esquinero. O sea que hay restos auditivos en las frecuencias graves y en 1000 Hz que podrían ser utilizables. Definitivamente la mejor opción sería el implante coclear. En algunos países dentro del protocolo se encuentra realizar una adaptación protésica previa de 3 o 6 meses para ver la evolución auditiva del niño. Sin embargo, está más que demostrado científicamente que los resultados con implantes son muy superiores a los resultados que se pueden obtener con amplificación, y por lo tanto la mejor solución para este caso sería un implante coclear bilateral o al menos un implante coclear derecho y un audífono superpotente sincronizado con el implante en el oído izquierdo. En esto ya hay criterios conservadores y no tan conservadores. En mi opinión, como audiólogo, yo implantaría los dos, y como dijo muy bien Débora, urgentemente, porque ya se han perdido 2 años del desarrollo del lenguaje, y eso va a afectar el aprendizaje del niño, el lenguaje, el habla y la inteligencia, incluso, si este problema se mantiene sin rehabilitación auditiva. Ok, ¿alguna pregunta con respecto a ese caso? Seguimos. Ok, caso 40. Dice, masculino de 85 años, vecino de una provincia aquí en Costa Rica. ¿Qué tipo de interpretación, qué diagnóstico ponemos? ¿Qué diagnóstico tenemos ahí, Dor? Ok. Carolina dice hipoacusia bilateral moderada severa, simétrica, configuración plana. Estoy de acuerdo. Es una presbiacusia. Recordemos que la presbiacusia es una entidad vagal. ¿Por qué? Porque esperamos un perfil de caída en agudos, conservación en graves, pero eso depende de la vida que ha tenido esta persona durante sus 85 años de existencia.
Es una persona que puede haber estado expuesta a autotóxicos, es una persona que puede haber estado expuesta a ruido, y que todo eso suma al deterioro por la edad. Entonces tenemos una hipoacusia sensorineural pura, ¿m?, de predominio izquierdo. Hay un poco más de pérdida auditiva en el lado izquierdo, que podemos clasificar como moderada a severa, con énfasis en agudos. Fue necesario realizar enmascaramiento, eso es un punto importante, en el oído derecho, al ser el Weber lateralizado prácticamente hacia ese lado en 3 de las frecuencias. En la frecuencia de 4000 se marcó 0 porque no fue capaz el paciente de identificar el tono. Al estar ya muy elevado, no fue capaz de identificar el lado donde lo escuchaba, así más bien no lo escuchó. Y se tuvo que aplicar un ruido enmascarante para evitar que hubiera un pequeño gap que abriera ahí en frecuencias altas inexistente por lateralización transcranial. Recordemos que el criterio de enmascaramiento de la vía ósea es que exista una diferencia mayor a 5 decibeles entre la vía ósea de un lado y la ósea del otro. Por lo tanto, en las frecuencias agudas, arriba de 2000 Hz, había una posibilidad de lateralización transcranial por la mejor cóclea derecha, y por eso fue necesario aplicar un ruido enmascarante. Recordemos que ese ruido enmascarante es más o menos de 85 decibeles a 90 decibeles. El caso de la pregunta que me está haciendo acá Carolina, ¿qué significa NA? Eso fue que no aplica porque no le realizaron la prueba de discriminación, entonces no se realizó. Desconozco la razón por la cual la audióloga no aplicó la prueba. Debió hacerlo. Debió hacerse a más o menos 100 decibeles. Es posible que tal vez la persona hubiera podido manifestar molestia a ese nivel y que por eso no realizó la prueba, pero pudo haber bajado 5 o 10 decibeles y realizarlo en lugares donde estuviera cómodo para contestar. O que el paciente no entendiera la prueba. Desconozco las razones, pero sí se debió realizar la discriminación. Vemos que de todas maneras su umbral vocal es bastante bueno y es compatible con la audiometría tonal, y el pronóstico de la adaptación protésica es bueno, aunque el paciente no alcanza el 100% su inteligibilidad a 100 decibeles. Apenas es de un 70%, en el oído derecho es de un 90%. Las probabilidades de que tenga una buena rehabilitación protésica son altas porque no se produce regresión fonémica, ni tampoco tenemos documentado que el paciente pudiera tener dificultades para la comprensión de palabras muy serias. Con un poco de lectura labial, reentrenamiento auditivo y adaptación protésica, yo creo que podría escuchar bastante mejor. Ahí Débora nos está haciendo una pregunta en las óseas de las frecuencias agudas en el oído izquierdo, ¿por qué se marca con paréntesis rectos? Bueno, precisamente ahí eso es lo que está indicando la audióloga, es que realizó el proceso de enmascaramiento. Y los paréntesis rectos, según la nomenclatura, son los paréntesis que corresponden a la vía ósea enmascarada. Y me parece que no hubo respuesta porque creo que esos paréntesis rectos tienen una flecha donde indica que ahí no hubo respuesta para el oído izquierdo, lo cual pues certifica que tiene un poco más de hipoacusia izquierda que derecha, que se constata con esa vía ósea enmascarada inexistente. Recuerden que al principio les mencionamos que vamos a darles un acceso, ya por ser ustedes estudiantes del curso, para 2 masterclass, una de afenometría y una de enmascaramiento. Entonces, muy posiblemente en la de enmascaramiento, pues pueden aclarar un poco más las dudas con respecto a estos casos en donde la nomenclatura cambia, y cambia o se refiere a que tenemos un oído mejor que el otro, en donde el que está mejor podría estar ayudando al que está más bajito. Por lo tanto, se aplica una prueba específica para tratar de que el oído bueno no le ayude al malo, por así decirlo. Y pasa muy frecuentemente que cuando estamos hablando con respuestas de vía ósea, al ser una vía ósea, una vibración en donde estamos estimulando los 2 oídos internos al mismo tiempo, entonces con solo 5 decibeles que tengamos de diferencia entre una vía ósea de un oído y una vía ósea del otro,
puede ser que entonces ahí se aplique hacer el enmascaramiento para confirmar que no tengamos un gap que me pueda cambiar el diagnóstico audiológico de ese paciente. Entonces, es muy frecuente que ustedes vean en audiogramas, generalmente en vía ósea, esos corchetes o esos paréntesis rectos, como dice Débora. Ok, vamos con el siguiente caso. Parece que se quedó. Ahí está. Ahí está. Ok, ahí no tenemos datos en la historia clínica. Tenemos las respuestas de vía aérea, vía ósea en ambos lados y tenemos el logoaudiograma. ¿Cuál interpretación de audiometría pondrían ustedes en ese caso? Ese es el caso 41. Dice, se trata de una hipoacusia neurosensorial bilateral leve con graves conservados. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, en este caso podríamos estar en presencia de una presbiacusia, ¿verdad? Oído derecho, hipoacusia sensorineural o neurosensorial de leve a moderada con caída en agudos. Y conservación de graves, ¿sí? Sí. Podríamos decir también hipoacusia sensorineural bilateral leve con énfasis en altas frecuencias y oído derecho. El oído derecho tiene un poco más de pérdida auditiva que el oído izquierdo, unos 5 o 10 decibeles más. De hecho, nótese que el Weber lateralizó a la mejor cóclea, o sea, al oído izquierdo. Eso también nos obliga a que hagamos la técnica de enmascaramiento. Tenemos que colocar unos 35 o 40 decibeles de ruido enmascarante de banda estrecha en el oído izquierdo para explorar la vía ósea derecha, porque existe una leve diferencia en vía ósea de umbrales, que se constata con el Weber que lateraliza al oído izquierdo. Y efectivamente, con la vía ósea enmascarada, nos damos cuenta de que la vía ósea cabalga, acompaña en la pérdida auditiva a la vía aérea, lo cual nos certifica que existe una hipoacusia sensorineural de leve a moderada derecha, con énfasis en frecuencias altas, y que es predominante sobre la hipoacusia sensorineural de leve a moderada izquierda, con énfasis en frecuencias agudas, y que por lo tanto el Weber es claro en determinar que la mejor cóclea, la mejor reserva coclear, es la del oído izquierdo. Vemos que el paciente no tiene un compromiso importante de la comprensión de las palabras. La discriminación se encuentra en un 100 y un 95%, lo cual es excelente. Y también vemos que los umbrales vocales, el oído izquierdo está en 25 decibeles, lo cual es compatible con el promedio tonal audiométrico de 500, 1000 y 2000, más o menos a 25 decibeles. Y en el oído derecho es de 30, lo cual es compatible con el promedio tonal audiométrico también de ese lado, y que también certifica que hay una leve diferencia, aunque es una pérdida simétrica, entre el oído derecho, que es peor, y el oído izquierdo, que está mejor. Este paciente está en el límite de lo que podría ser la necesidad de una adaptación protésica. En estos casos, podríamos poner dos criterios. La necesidad que pueda sentir, la necesidad sentida que pueda tener el paciente de escuchar mejor. En ese caso, si el paciente expresa que por sus necesidades y condiciones vitales necesita mejorar su audición, sería susceptible de una adaptación protésica de una adaptación abierta, open fit, bilateral, un audífono mini retroauricular con adaptación abierta, bilateral. Y si el paciente no manifiesta dificultad o necesidad, podría esperar y pues podríamos dejar un audiograma de control araño. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que bueno, que si no se realiza la adaptación protésica temprana, podría ser que se produzca deprivación auditiva, deprivación sensorial, o sea que el cerebro se vuelva menos hábil para comprender. Sí, definitivamente tendría dificultades en ambiente ruidoso. Ya con esta pérdida auditiva en alta frecuencia, podría ser que en restaurantes, reuniones
donde haya muchas personas o en presencia de ruido competente, pueda tener mayor dificultad para comprender. Una prueba que nos podría ayudar sería la audiometría vocal con ruido de fondo para ver qué tanto afecta la discriminación de este paciente la presencia de ruido competente, ruido de cóctel, en la comprensión del habla. Pero como les digo, va a depender mucho de la propia necesidad sentida por el paciente de mejorar su comunicación. Pero de que puede haber dificultad para comprender el ruido, definitivamente sí. Ahora, si es una persona, por ejemplo, que solamente está en casa viendo televisión, solo llega a hablar con la familia y ir a misa, por ejemplo, al culto, posiblemente no va a tener esa necesidad vital. Si es un hombre o una mujer que todavía lleva la empresa o que es emprendedora y que tiene un lugar en donde atiende público, posiblemente tenga más necesidad de comunicación, pero eso ya habría que perfilar el caso. En este momento, viendo solo el audiograma, podemos entender que la pérdida es muy leve y que posiblemente esté en el límite de sí o no me adapto a una prótesis. ¿Tendría dificultades? Ok. ¿Tienen alguna otra pregunta con respecto a este caso o continuamos? Vamos a ver. Perfecto. Vamos entonces a cargar el caso 42. Ahí está. Muy bien. Ok. ¿Qué ponemos de interpretación en este audiograma? Tenemos una simetría, eso sí lo vemos, una simetría más en un oído que en otro. Y también tenemos una discriminación un poquitito más baja en un oído. Es un caso con truco. Es un plástico. ¿Qué ponemos por ahí? El oído derecho mejor, ajá. Dice una hipoacusia neurosensorial moderada con graves conservados, descendente. Y en el izquierdo. Neurosensorial moderada plana. Una hipoacusia neurosensorial moderada plana. Ok, ¿qué diagnóstico tenemos ahí, doctor? Bueno, primero que todo, un consejo. Siempre que tengamos un audiograma hecho en otro lugar, no porque dudemos de las cualidades o capacidades de nuestros colegas, siempre hagamos nuestro propio audiograma. Si lo leyéramos solamente por las curvas tonales y logoaudiométricas que estamos observando, podríamos hablar de una hipoacusia sensorineural derecha de grado leve a moderado en medias y altas frecuencias, con predominio en alta frecuencia, y una hipoacusia plana sensorineural izquierda. Pero hay un detalle bastante importante. Aunque la curva logoaudiométrica coincide con el oído izquierdo a 55 decibeles, coincide con el promedio tonal audiométrico, observemos que también se le aplicó un enmascaramiento para poder explorar la vía ósea izquierda. Hay un dato controvertido y controversial. El Weber lateralizó a la peor cóclea. Y eso matemáticamente sería como decir que 2 más 2 es 3. En realidad, sí se debió enmascarar la vía ósea, pero la vía aérea vamos a estudiarla por frecuencia. Recordemos que el enmascaramiento se decide por frecuencia. En 250 tiene 50 decibeles y en el oído derecho tiene 10. 50 menos 10, 40. Cumple con el criterio y debió ser enmascarada. En el oído izquierdo, en 500 Hz tiene 55 menos 10, da 45, debió ser enmascarada.
En 1000 Hz, en 55, pero tiene 20, no da el criterio de 40, no debió ser enmascarada. En 2000 Hz tiene 65, pero en el otro lado tiene 35, lo cual nos da 30. Tampoco debió ser enmascarada y así sucesivamente en las otras frecuencias. Sí debió enmascararse el oído izquierdo en las frecuencias de 250 y 500 Hz para la vía aérea y todas las vías óseas. Sin embargo, el dato de que el Weber lateralice al peor oído nos produce una duda sobre los resultados de esta audiometría. Esta audiometría no es confiable y debió repetirse completamente, dado que la lógica nos hubiera dicho que si tenemos una hipoacusia sensorineural bilateral y en un oído hay una audición, una reserva coclear mucho mayor, está mejor conservada que en el lado izquierdo, el Weber debió lateralizar hacia el oído derecho. Posibles causas de error que se hayan podido presentar aquí. Sobre enmascaramiento. Pusimos demasiado enmascaramiento en el oído derecho y no obtuvimos respuestas reales, sino sobre enmascaradas en el oído izquierdo para la vía ósea. Entonces, enmascaramos una posible hipoacusia conductiva. Otra causa, no entendimiento del paciente del Weber, levantando la mano del lado equivocado. Una persona, por ejemplo, que tenga problemas de lateralidad y que le hayamos dicho, levante la mano derecha si lo escucha más fuerte del lado derecho y la mano izquierda si lo escucha más fuerte del lado izquierdo. Y la persona no sabe cuál es la mano derecha y cuál es la mano izquierda. Entonces, que haya levantado erróneamente y por vergüenza no lo haya indicado, la mano izquierda. La otra posibilidad sería que el paciente esté simulando una hipoacusia izquierda con el objetivo o exacerbándola. Exacerbándola significa aumentándola aunque la tenga. Si la persona tuviera interés, por ejemplo, de obtener dinero por medio de una aseguradora o si le fuera conveniente sumar un porcentaje de incapacidad para conseguir una pensión, o cuáles móviles podrían ser muchos que subjetivamente hagan que la persona intente fingir o aumentar una pérdida auditiva que efectivamente tiene, pero que le conviene más aumentarla, exacerbarla. Las razones pueden ser muchas, pero definitivamente esta audiometría no cumple con nuestro precepto de confiabilidad, validez, sensibilidad, especificidad y por lo tanto debe ser repetida. No podría ser de recibo por cuanto existe duda de si realmente las respuestas izquierdas son verdaderas. A veces pasa con los pacientes que en el caso de la aplicación del Weber, que no entienden muy bien cómo van a escuchar el sonido, si lo van a escuchar en los dos oídos o por qué suena más duro de un lado que del otro, se confunden mucho con esta prueba. Entonces, las instrucciones que se le den a la hora de aplicarla son muy importantes para que de verdad nos den unas respuestas confiables. Por ejemplo, a veces pasa que ellos no comprenden que si tienen una pérdida auditiva en el oído izquierdo, que a la hora de hacer el Weber, pues puedan escuchar solamente del oído derecho, por ejemplo, en este caso, poniendo este ejemplo, y entonces responden del lado en donde ellos sienten que tienen más pérdida auditiva, ¿verdad? Entonces, en lo que es las instrucciones es muy importante. Ahí tenemos una consulta, dice, ¿podría ser entonces que el oído interno o oído izquierdo se encuentre mejor que los resultados obtenidos en el audiograma? Es una posibilidad. Es una de las posibilidades, definitivamente podría ser que el paciente haya exacerbado. Vean la importancia de realizar el Weber, que en muchos centros audiológicos se omite la prueba de Weber y que en este caso es la prueba de Weber la que nos está dando la duda y la necesidad de reafirmar este audiograma con un desempate. Porque si analizamos los resultados de la logoaudiometría, donde vemos que el umbral bucal es de 55, lo analizamos contra la audiometría tonal, son coincidentes. Y la baja en la discriminación del oído izquierdo de un 60% puede corresponder a la comprensión esperada por una hipoacusia sensorineural de ese grado. Entonces, definitivamente, si no hubiésemos hecho el Weber, pues estaríamos prácticamente autoengañados. Hay otro dato, sí, curioso. Hay otro dato curioso que es que la vía ósea del oído
izquierdo a 250 está a 50 decibeles, cosa que es rara de encontrar en audiómetros, que sean tan vibratorias y que estén a tanta intensidad. Aunque el porcentaje de discriminación puede que corresponda, sí, porque si el paciente ya se ha hecho muchas audiometrías, aquí los tenemos, pacientes policonsultantes que se han realizado muchas audiometrías, se aprenden las listas de palabras y pueden simular comprensiones alteradas. No hay en el audiograma una inscripción de la audióloga o del audiólogo que haya, digamos, dado una luz de un posible intento de simulación o pseudohipoacusia. Sin embargo, es un dato muy interesante, muy importante, es el Weber lateralizando a la peor copia. Definitivamente podría ser una hipoacusia conductiva izquierda, podría ser un simulador, podría ser una descalibración del equipo, podría ser un error del audiólogo. Hay muchas posibilidades, pero sí que despierta sospecha y no es confiable este audiograma. Recordemos que la audiometría es una prueba objetiva y dependemos tanto de las respuestas que nos dé el paciente como del conocimiento y la experiencia del evaluador a la hora de aplicar la prueba. Entonces, cuando vemos resultados que no coinciden o que son muy sospechosos, siempre de por sí es importante repetir los exámenes cuando vemos a un paciente que viene nuevo a consultar, volver a hacer el examen únicamente para confirmar. Pero cuando vemos específicamente casos en donde no coinciden una o dos de las pruebas que estamos viendo, pues con mucha más razón volver a aplicar la evaluación. Yo recomendaría también para complementar este caso realizar una acumetría y el Weber acumétrico para ver si coincide con el Weber audiométrico. Y también una timpanometría para descartar un trastorno de oído medio. Una timpanometría para ver si existe buena movilidad del sistema tímpano-osicular. Recordemos que si el timpanograma es tipo A, estamos prácticamente descartando una hipoacusia conductiva. Entonces, pues eso nos daría un poco de luz al respecto de este caso. Ok, continuamos con el siguiente caso. Vamos por el 43. Dice, ¿cómo se hacía lo del porcentaje de discriminación? Excelente pregunta. El porcentaje de discriminación se hace de la siguiente forma. Se toma el umbral, el promedio tonal audiométrico o el umbral de 1000 Hz en el oído que vamos a evaluar. Por ejemplo, 55 decibeles. Y se suman 30 decibeles de intensidad, donde estaríamos más o menos llegando al porcentaje más alto de inteligibilidad y también al nivel de comodidad para la palabra. PTA, promedio tonal audiométrico, más 30 decibeles. A ese nivel vamos a pasar una lista de 25 palabras que son palabras sin sentido. La idea de esta lista es que el paciente pues haga una discriminación pura, sin la ayuda de la suplencia sensorial. ¿Qué es la suplencia sensorial? La capacidad que tenemos de reponer partes de una palabra, fonemas que no hayamos escuchado. Por ejemplo, si se nos pasa en las primeras consonánticas de una palabra que termina en on, yo podría pensar que dijo camión, jarrón o jabón. Y pues tratar de suplir esa parte que no escuché. Entonces, en la discriminación usamos palabras monosilábicas sin sentido o palabras bisilábicas sin sentido. Palabras que no tienen significado o que su significado es único, un valor absoluto. Por ejemplo, las palabras argentinas dos, sor, bar, buey, la, cal, Luis, que son palabras monosilábicas que aunque tienen sentido, son difíciles, digamos, de acertar si no se escuchan completamente bien. Y palabras bisilábicas sin sentido, por ejemplo, las de la Universidad de Barcelona. Yosta, imá, arro, zarra, son palabras desconocidas que el paciente nunca ha escuchado porque no son ni forman parte del idioma castellano. Entonces, esas son palabras que se utilizan para la prueba de discriminación. Repasando, el Pure Tone Average, promedio tonal audiométrico,
más 30 decibeles. Lista de 25 palabras monosilábicas o bisilábicas, pero sin sentido. Y se anota el valor de 4 puntos por cada palabra correctamente repetida. 25 por 4 da 100. Cada vez que el paciente pierde una palabra, pierde 4 puntos. Y así es como obtenemos el porcentaje de discriminación, que se anota el porcentaje de aciertos que tiene esa lista de 25 palabras a 30 decibeles por encima del umbral vocal o del promedio tonal audiométrico. ¿Y si utilizan o conocen la lista del doctor Tato para aplicar en la logoaudiometría? Claro que definitivamente la conocemos. Aquí pues empezamos con la lista del doctor Tato, también hemos usado la de Corbera, la de la Universidad de Manizales, la lista de logoaudiometría de la Universidad de Barcelona. Desafortunadamente para nosotros, las listas argentinas, suramericanas, tienen muchas palabras que no forman parte del léxico centroamericano o costarricense y que son palabras que no deberían contar cuando se hace la prueba porque pues definitivamente no son conocidas en el argot costarricense, pero sí que las utilizamos y las conocemos. Ok, entonces dice, aquí en Uruguay aplicamos esa. Sí, es muy frecuente, es muy común. La del doctor Tato es como la más frecuente. Yo creo que aquí en Costa Rica es una de las más comunes que utilizan a nivel público en los hospitales y a nivel privado, pues algunas instituciones también lo usan. Sí, por ejemplo, un costarricense aquí no sabe qué es nardo o qué es fardo, ¿verdad? Entonces, son cosas que complican la lista de Tato, pero sí se utiliza. Lo que pasa es que las audiólogas de acá se brincan esas palabras. Dice, en España usamos las de Cárdenas Y Marrero. Okay. También muy difíciles para nuestro Latinoamérica. medio, sí, porque el acento ibérico es muy difícil para este lado del charco. De hecho, en algún momento se ha hecho la propuesta de tropicalizar, digamos, las listas de palabras, sin embargo, pues todavía no se ha logrado. Y lo ideal sería que pues se tropicalicen esas listas y pues que cada país o que cada región al menos pues tuvieran una lista de palabras comúnmente conocidas para aplicar en la logoaudiometría. Sin embargo, pues no es la realidad, ¿verdad? En la mayoría de los países. Ok, tenemos el caso 43, femenino de 96 años, vecina de San José, acusa hipoacusia de larga evolución. ¿Qué diagnóstico ponemos por ahí?